agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti.
Saludos, querida familia, la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo y con todo el pueblo del Señor que nos escucha en esta noche. Esperamos que hayan tenido un día grato, un día de bendiciones, o por lo menos un día de tranquilidad y calma. No todos los días son iguales, no todos los días nos traen buenas noticias, pero a veces pues, tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. Así que gracias por estar aquí, por acompañarnos, gracias por siempre mantenerse en oración. Ya pues estamos en el día 16 del mes de julio del año 2020 y obviamente pues en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, pues tenemos unos para adelante y para atrás en algunos procesos y en el día de hoy pues ya hemos comenzado a escuchar algunas noticias. Yo todavía tengo que confesarles, no me he puesto al día porque ha sido un día de muchas ocupaciones y no he tenido el tiempo que a veces me gusta tener para escuchar las cosas y leerlas con calma. En estos tiempos, formar una opinión sobre algo, sobre cualquier asunto, requiere tiempo. Sobre todo una opinión informada. Hay muchas opiniones por ahí que flotan a nuestro alrededor, pero no todas, no todas valen la pena escucharlas. Eh, y es como en las redes sociales, uno tiene que tener 3 o 4 filtros antes de poder compartir o dar por certera alguna información. Aquellos que tienen distintas maneras de comunicarse por las redes sociales, sabrán que a diario recibimos un montón de cosas que no valen la pena, ni tan siquiera leerlo, porque son fuentes que a veces uno mismo se pregunta si son fuentes confiables. Y no podemos darle forward para adelante a cualquier cosa que leamos o miremos por allí. El hecho de que esté en la internet no significa que es verdad. Pues yo, así que mucho discernimiento, las páginas tanto de Facebook como en otras redes sociales están llenas de un montón de información que es medio verdadera, que parece cierta, pero al final tienen agendas ocultas. Y el que uno siga dispersando pues esas cosas a veces, en lugar de ayudar a la verdad, lo que hace es que la empaña. Por eso, pues, hoy todavía tengo como asignación sentarme, escuchar con calma todo lo que ha estado ocurriendo, pero si ya me han adelantado algunas personas de confianza de lo que se ha estado hablando, y es obvio que esto iba a pasar. Los que han estado leyendo de cerca las noticias y viendo las cosas que se han comentado, se sabía que de algún modo iba a haber algún tipo de retroceso en algunas cosas. Así que esperamos que todo sea para el bien de nuestra gente, que todo sea motivado por las razones correctas. Es tiempo donde debemos, ¿verdad?, siempre mantener el cuidado, mantener nuestra guardia arriba y siempre saber que las precauciones básicas, ¿verdad?, son siempre fundamentales. Y obviamente, pues, en la medida que sea posible, no exponernos, sobre todo no caminar sin la famosa mascarilla. Es importante eso y seguir manteniendo pues, un buen lavado de higiene de nuestras manos, de las superficies, y todas estas cosas que desde el día número uno han sido importantes y han sido efectivas. Y yo creo que hasta ahora muchas personas pueden dar testimonio de que son efectivas. Lo que no sabemos es a lo que nos podríamos exponer, ¿verdad?, en diversas situaciones que ya sabemos que aumentan los riesgos. Así que sobre todo los grupos grandes,
donde no hay distanciamiento social, ni las personas están usando mascarillas, todo ese tipo de cosas ya de por sí podrían ponernos en riesgo, ¿verdad? Lugares muy cerrados donde hay poca ventilación o hay aire acondicionado encerrado, hay muchas personas en ese momento pues respirando, transpirando el mismo aire. Todos esos detalles pues están todavía en proceso de seguir examinando y le pedimos al Señor pues, que nos dé paciencia para poder seguir. Pues seguimos en esta noche hablando un poquito acerca de la opinión de Karl Barth, ya en las últimas páginas de su opinión acerca del tema del perdón de los pecados. Así que queremos hablar y abundar un poquito más acerca de ese tema tan interesante que parecería pues que para nosotros no es relevante, pero yo creo que en estos tiempos donde hay tanta fricción, donde hay tanta opinión sobre tantos temas y opiniones fuertes, particularmente sobre temas de religión, de política eh, y decisiones, ¿verdad?, que se han estado tomando. Esto es siempre los años eleccionarios, no solamente en Puerto Rico, sino en cualquier lugar, siempre son tiempos de mucha fricción y de mucha división. Y nosotros como creyentes, ¿verdad?, aunque obviamente tenemos nuestras opciones y tenemos cada uno individualmente tiene sus ideas y sus ideales, debemos, ¿verdad?, también manifestar lo propio como creyentes en medio de este tiempo, la paciencia, la tolerancia y obviamente el respeto hacia las ideas. Hablando así también de la experiencia del día de hoy, estuvimos compartiendo a nivel de iglesia pues, y de comunidad. En nuestra experiencia del día de hoy, repartiendo unas compras de alimentos para la comunidad de Puerto Nuevo. Se dieron cita allí cientos y cientos de personas. Tan es así que aun cuando ya habíamos terminado de repartir las sobre 620 y pico cajas de alimentos, se fueron todas. Eh, y tengo varias experiencias de las del día de hoy que son experiencias muy bonitas y a la misma vez reflejan una calidad humana en tiempos de necesidad que da gusto admirarlas, levantarlas como ejemplo de vida en tiempos tan complejos donde cada persona está tan preocupada por sí misma y por los suyos que se olvidan del prójimo y cosas como estas, tiempos como estos, actividades como estas, nos ayudan a descentralizarnos a nosotros mismos y recordar que cada uno de nosotros no somos el centro del universo, sino que también nosotros codependemos de los demás, que no hay tal cosa, ¿verdad? Como que todos los demás tienen que girar a mi alrededor. Y actividades como esta, cuando nosotros nos unimos para descentralizarnos y poner en el centro las necesidades de otras personas, eso nos ayuda a poner muchas cosas en perspectiva. Yo hablaba con un joven y él me estaba comentando que ¿verdad? En su juventud eh, ya llegué a ese momento de la vida donde puedo decir que le duplico la edad a algunas personas y este joven pues ya yo le duplico la edad. Y era de algún modo, ¿verdad? Eh, Mirarme a mí mismo, ¿verdad? Cuando tenía esa edad y escucharlo y diciéndome él lo importante que ha sido para él como persona el salir a la calle, salir de la universidad, salir del espacio académico eh, para confrontarse con la realidad de todos los días de los demás seres humanos. Algo que es tan importante, tan crucial, porque nuestras ideas pueden ser muy bonitas, pero si no encuentran y echan raíces en la realidad del diario vivir,
Eso incluye nuestras ideas religiosas también, que no son muy útiles, no son muy prácticas para poder caminar en este mundo, ¿verdad?, que está lleno de tantos desafíos. Y me gustó mucho que este joven me haya dicho que una de las cosas importantes que se lleva en la vida es haber tenido contacto con personas en distintos proyectos que han tenido, como este, ¿verdad?, como el que tuvimos hoy en la universidad. Y esto hace que en el día de mañana, yo les decía a ellos mientras terminábamos la reunión de hoy, que hicimos una especie de briefing y nos reunimos y nos sentamos en el templo a compartir distintas ideas, enseñanzas que nos llevábamos en este día de hoy, y muchos coincidieron en el hecho de que actividades y situaciones como esta ponen nuestros pies en la tierra, nos ayudan a mirar a nuestros semejantes con otros ojos. Y alguien me decía hoy precisamente eh, el, el trabajar con personas de la calle, el trabajar con personas sin techo, el trabajar con personas que están viviendo, ¿verdad?, en distintas situaciones, me ha ayudado a verlos con otros ojos, porque al escuchar sus historias me doy cuenta que no todas las personas que viven en la calle están allí porque quieren. Hay situaciones duras de la vida, porque él me decía que se había encontrado inclusive profesionales, personas con hijos e hijas, familias, que no eran personas, ¿verdad?, dentro de estos prejuicios. A veces nosotros ubicamos a ciertas personas con ciertos perfiles, y el ir al encuentro con el otro prójimo, con el semejante, que es lo que hace Jesús en su ministerio, ¿no? Jesús pone a prueba la teología de su tiempo en las caminatas. Por eso la iglesia cristiana tiene un fundamento tanto teórico, ¿verdad?, pedagógico, tiene un fundamento que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la enseñanza bíblica, con el dogma bíblico. Pero la otra área tan importante es el caminar en la calle, caminar por los barrios, por los pueblos, por las aceras, salirnos de la comodidad de nuestros templos. Y quizás este tiempo de cuarentena ha sido suficiente tiempo, como, y espero yo, para que empecemos a mirar también otras cosas fuera de nuestros santuarios, que posiblemente bajo otras circunstancias no habíamos tenido la oportunidad de ver, escuchar, ponderar, reflexionar, y a la misma vez cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de ser cristianos en este mundo. Así que esa experiencia es una experiencia eh, de crecimiento, y una de las cosas que le preguntaba yo a estos jóvenes es qué se llevan ellos. Uno de ellos nos comentaba eh, que esta mañana había llegado a un lugar donde había muchos extraños, y al final del día se da cuenta que todos esos extraños ya se convierten ya como parte de una familia, de una especie de comunidad. Y es bien interesante esa observación. Muchos de nosotros celebramos esa observación porque nos dimos cuenta que un mundo nuevo es posible, que una sociedad nueva es posible. Lo que necesitamos son líderes que canalicen las energías de nuestra sociedad, de nuestra gente, los recursos que tenemos hacia donde tienen que estar dirigidos. Cuando los seres humanos descubren un propósito en su vida, cuando tienen líderes que pueden guiarlos a las necesidades verdaderas, y enfocarnos no solamente en nuestras necesidades, que es una parte ínfima. Lo importante también es mirar más allá de nosotros y trascendernos a nosotros mismos, y mirar también cuáles son las necesidades de aquellos y aquellas que nos rodean. Y ahí nos damos cuenta de la falta de proyecto social que podemos estar nosotros viviendo, de la crisis de liderazgo que estamos teniendo en todas las fases, donde necesitamos más líderes que nos propongan agendas desafiantes, que pongan delante de nosotros, de la sociedad, ideas, y con las ideas, los recursos que tenemos a la
mano para que las personas que en esta sociedad desean transformar el mundo puedan unirse, puedan desarrollar iniciativas sin que el líder les tenga que decir cada uno de los detalles, porque el trabajo del líder no es el ser el jefe pequeñito o el ser el pequeño Cristo en este mundo, sobre todo en el mundo de los religiosos, ¿verdad? De las iglesias, los pastores, los líderes, no somos pequeños Cristos, somos personas, ideas como los recursos que hay disponibles para que esa transformación, que todos, en la que con todos concordamos y en la que todos llegamos a un acuerdo común, ¿verdad? De que esto es lo que hace falta, esto es lo que nuestra gente está necesitando. Cuando logramos ese consenso social, ese consenso comunitario, el producto final, mis hermanos, es asombroso, porque allí nadie de los que estaban sirviendo, ¿verdad? Y esta experiencia no es única para nosotros, esto pasa siempre en todos los lugares donde hay este tipo de experiencia. El mayor incentivo, el mayor incentivo es que un ser humano tuvo un contacto con otro ser humano y ese contacto resultó en el beneficio y la transformación de ambos. Tanto el que da como el que recibe se beneficia de este intercambio, de esta mirada a los ojos, aunque tengamos mascarillas, podemos ver los ojos de gratitud, las miradas, de las lágrimas en los ojos de las personas. Esas cosas son las que verdaderamente nos unen como pueblo, nos unen como iglesia y nos transforman, porque hay muchos grupos, hay muchos sectores en nuestra sociedad que se están uniendo, pero están uniendo para echar lodo, para promover el odio, para promover agendas, para discriminar, para echar a un lado. Y cuando tú usas tu liderato, cuando tú usas tus recursos, cuando tú usas el recurso humano que Dios ha puesto y ha dispuesto a tu alrededor para fines que son infructuosos, que a la larga no son más que una idea y un temor, un miedo, no resulta en nada por lo cual nosotros podamos sentirnos alegres, agradecidos y orgullosos. Así que hoy una de las conclusiones importantes fue que toda sociedad, incluyendo la nuestra, lo que necesita son líderes con agendas transparentes, con deseos de transformar la sociedad, las vidas, los seres humanos que componen esa sociedad, las relaciones, y utilizar los recursos que se tienen, que déjenme decirle que son muchos los recursos que están disponibles para poder lograr esa transformación. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos lograr muchísimo más. Y hoy fue una gran enseñanza darnos cuenta que si se tiene el objetivo correcto, los recursos necesarios, la estrategia, la organización, si se tiene el recurso humano, la sonrisa, el amor hacia Dios y hacia el semejante, cuando esos elementos todos se juntan, miren, no hay cansancio, no hay calor que nos detenga, no hay aguacero que nos detenga. Mire, hoy pasó todo eso y mucho más que usted se puede imaginar. ¿Sabe qué? Nada detuvo el pulso del trabajo, nada detuvo lo que se estuvo haciendo, nada nos desvió, aun cuando encontramos en el camino escollos. Déjenme decirle, porque sin duda que cuando uno trabaja con otros seres humanos, y hay seres humanos que no entienden a veces estas dinámicas, pues a veces se vuelven más complicadas, porque uno no puede, de verdad, tampoco llenar todas las expectativas de los demás. Y una cosa real es que no todo lo va
a lograr en un día o en 4 horas. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, a bendecir los que tenemos que bendecir, y a las que tenemos que bendecir, y llevarnos con nosotros esa gratitud, esa gloria. Vamos a tener una palabra de oración y a darle gracias a Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por tus bondades y porque en la noche de hoy, una vez más, podemos reunirnos en tu presencia para buscar tu rostro, para tomarte de la mano y que tú nos guíes hacia donde tú anhelas que podamos conducir nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros objetivos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, permite, Dios eterno, que cada vez más dediquemos tiempo a ser más honestos con nosotros mismos y admitir, Señor, que no hemos venido en este mundo a derramar sangre, no hemos venido a este mundo para aumentar la angustia de los que ya están sufriendo, que no somos nosotros llamados a restregarle las heridas de quienes ya están heridos, ni a hacer leña del árbol caído. Ayúdanos, Dios eterno, a entender las herramientas y las bendiciones que tú pones en nuestras manos. Ayúdanos a entender lo que significa rendir la vida por completo al señorío de Jesucristo, nuestro modelo de vida, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, aquel que perdona todas nuestras deudas, que salga, Señor, y cancela nuestras deudas para que podamos experimentar la libertad y viviendo en esa libertad podamos compartir esa libertad con las demás personas. Bendice a mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que esta noche me acompañan, que tu gracia les abrace y les inunde hasta lo profundo del alma. Que tu gracia sea como un río de agua refrescante. Que cada uno de ellos, Señor, sienta en esta noche cómo tú los salpicas con ese perdón, cómo tú nos salpicas con esa gracia, cómo tú nos salpicas con esa nueva oportunidad que pones delante de nosotros para comenzar todo de nuevo. Todo te lo pedimos por los méritos de aquel que es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo mismo. Amén y amén. Y bueno, saludos a los que están en la sala de mi casa. Por aquí saludamos a Luis del Llano. ¿Cómo está, Luis? Dios te bendiga. Siempre estoy por ahí siguiendo los mensajitos de Luis. Es muy positivo, siempre lleno de mucha fe. Siempre nos está enviando mensajitos de muchos abrazos para mí, para Ana, y siempre los recibimos con mucho cariño. Este cariño, ¿verdad? Que es tan transparente, tan único. Francia está con nosotros, Dios te bendiga. A ti también, Carmencita, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Irma está con nosotros, Dios te bendiga. Bendiciones, ahí estaba tu nieto hoy trabajando. Oye, qué bien se ve, qué regocijo sentir el corazón viendo a Enrique trabajando con tanta alegría. Y lo hizo con tanto amor. La verdad es que da gusto ver a los jóvenes haciendo algo que están disfrutando. Nosotros nos equivocamos tanto con los jóvenes. Si hubiera un joven como Enrique hoy y otros jóvenes más, habían unos 11 jóvenes acompañándonos en el día de hoy, sirviendo con esa alegría, con ese deseo que no sabían qué más hacer para hacer feliz a los demás. Que, mis hermanos, hay que amar a la juventud, hay que darles espacio. Tenemos que salirnos del camino para que estos jóvenes asuman la batuta. Tenemos que darles a ellos ese espacio para que, inclusive si se tienen que equivocar, que se equivoquen y logren transformar este mundo, porque las generaciones que ya hemos ido, y las que ya pasaron y las que estamos ahora,
no lo podemos hacer todo sin esa ayuda. Y mis hermanos, qué lindo se ve. La juventud sirviendo, ayudando y sonriendo mientras lo hace. Elena García, Dios te bendiga, un abrazo. Y Beth, Dios te bendiga. Y ya la familia Torres, Dios los bendiga, Padre, por los demás. Mini, Dios te bendiga. Oramos por Wilda Padrón, nos pide Carmencita, oramos y presentamos a Wilda, a Lucy Soto, Dios te bendiga, Telma Guada, muchas bendiciones y gracias del Señor. Contigo, Wilda, Dios te bendiga. Miriam Arroyo, Freddy Reyes, bendiciones del Creador. Josefina nos dice la paz de nuestro Señor sea contigo también. Qué bueno, porque siempre la necesito. Carmín Bravo está con nosotros. Carmín, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y más, Carmen Morales Nata, el Dios te bendiga, muchas bendiciones para ti. Ella pide oración por su hermana, la presentamos ante el Señor en esta noche. Y Ana Figueroa, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Alice Hernández, Mayra Rosado, ya tenemos un relajito con Mayra por allí, que ya ella es del club de las abuelitas de la fe. Carmín, ya la saludé. Carlota, Dios te bendiga. Mami, estás por ahí, Dios te bendiga, bendiciones. Titi Tata, tía Tata, bendiciones. Elizabeth, Dios te bendiga. Diana, Dios te bendiga. Hermanas, Claribel, Dios te bendiga, Claribel. Claribel y su energía, Claribel, ¿de dónde sacará tanta energía esa muchacha? Claribel estuvo todo el día dirigiendo el tránsito bajo el sol. Y bueno, la verdad es que verlos trabajar a mí me llena de energía, verlos trabajar. Ha sido para mí una alegría tan grande, tan inmensa, verlos trabajar, verlos servir y verlos incansables. Yo le decía ahorita a Ana, ¿de dónde sacan esta energía? Tremendo. Y es un trabajo fuerte, un trabajo bien agotador, bien físico. Y aún así, oiga, es que cuando se hacen las cosas con amor, cuando se tiene un porqué, uno siempre busca el cómo. ¿Oyó? Así que esas fuerzas vienen de arriba, esas fuerzas vienen de adentro, de muy adentro, donde el Señor nos fortalece para que podamos lograr esas metas. Así que son días de mucha bendición. Esperamos que lo que hoy se sembró haya tocado vidas y de esas 620 y pico personas, familias que fueron tocadas durante el día de hoy, algunas hayan recibido verdaderamente un impacto profundo en sus vidas, un impacto verdadero, porque sabemos que hay necesidad. Muchas personas me manifestaron que hay necesidad. Esto no es un cuento del camino, están pasando mucha necesidad, hay mucha gente atravesando por momentos difíciles. Así que le pedimos al Señor que Él siga dándonos para nosotros poder seguir bendiciéndonos. En los próximos minutos quiero pues seguir hablando acerca del perdón, que es una de las tareas y asignaciones pendientes que como creyentes nosotros pues tenemos, pero a la misma vez también eh, nosotros tenemos que considerar el hecho de que para nosotros perdonar tenemos que sentir el perdón. Y yo no sé, mi hermano y mi amiga que me están escuchando en esta noche, y espero que así sea. Si tú, cuando meditas en tu corazón, cuando tú examinas tu conciencia, cuando tú haces un repaso de tu vida, la palabra correcta es un examen de conciencia de tu vida. Tú examinas. Y el examen, ¿verdad? No es como la escuela, el examen es más bien un tiempo de discernimiento. Si tú descubres dentro de ti que todavía hay cosas que no, o dimensiones o áreas de tu vida en las que tú no has experimentado el perdón, a mí me parece, mi hermano, que es muy importante
que nosotros experimentemos ese perdón y que nosotros empecemos a trabajar con ese perdón hacia uno mismo, con ese perdón hacia nuestro pasado, con ese perdón a nuestras malas decisiones. Y las malas decisiones pueden ser, pues, profesionales, pueden ser en nuestras relaciones paterno-filiales, los modelos, ¿verdad? Siento que fracasé como padre, como madre, fracasé como estudiante, fracasé como profesional, fracasé como esposo, como esposa, he fracasado como abuela, como abuelo, he fracasado como hijo. Cuando estos sentimientos, ¿verdad? Nos abruman, cuando estos sentimientos inundan nuestro ser interior y cargamos con ese peso de la falta de perdón, esto se convierte en nada más y nada menos que en algo que nosotros conocemos y llamamos la vergüenza. En mi pueblo también le dicen bochorno. Y nosotros cargamos con vergüenza. Y aquí vergüenza significa que cuando nosotros nos miramos, nos hallamos insuficientes, nos hallamos que nuestras vidas no tienen el valor que deberían tener o que todavía seguimos contando como si fuese el día de hoy aquellos viejos errores y fallas que cometimos hace tiempo atrás. Que aun cuando hemos ido a la iglesia y nos hemos arrodillado y hemos clamado al Señor y le hemos pedido perdón por tantas cosas que de acuerdo a nuestros estándares están mal, no parecería que dejamos esas fallas, esos errores, esa vergüenza que sentimos por cómo a veces nos comportamos y a veces sin duda nosotros nos comportamos y hacemos cosas que generan vergüenza, que generan en nosotros eh, pues ese sentido de que somos frágiles. Pero una cosa es que carguemos con ese saco al resto de nuestras vidas y no creamos en el perdón. Una de las cosas que Karl Barth está tratando de afirmar con un énfasis eh, necesario, un énfasis diario, porque él dice que todas las mañanas al despertar, al abrir los ojos, nuestra primera palabra es decir, gracias Señor, creo en el perdón. Y al igual que en las noches cuando nos acordamos, nos acostamos a descansar, la palabra final antes de dormir, antes de entregar nuestros sueños en los brazos de Morfeo, es decir, creo en el perdón. Y yo creo que nuestra vida, en la medida que experimenta el perdón, podrá entonces también entender lo que significa perdonar a los demás. Pero si nosotros sentimos que no nos han perdonado, que no hemos sido perdonados, todavía hay cosas en nosotros de las que nos avergonzamos o las que nos enseñaron en algún momento que deberíamos avergonzarnos. Es tiempo ya de que cuando entremos en esta dimensión de la vida, en esta adultez espiritual, en esta maduración espiritual, podamos nosotros también, como dice el apóstol Pablo, eh, pasar de la leche a la vianda. Y yo creo que cuando nosotros pasamos de la leche a la vianda, esa metáfora que hace el apóstol Pablo es decir que estamos entrando en una mayoría de edad espiritual, que nosotros no solamente entendemos mejor las cosas, sino que debemos en efecto vivir a la altura de nuestra confesión de fe. Que esto que nosotros enseñamos y decimos desde el púlpito, desde la escuela bíblica, desde tantos lugares, usted lo lee, ¿verdad?, en distintas fuentes, es una realidad y debe convertirse en una realidad para nuestras vidas, que el perdón es algo que se debe disfrutar, que debemos de celebrar. Y es como si usted estuviese llevando sobre su espalda una mochila llena de piedras por un largo camino, por varias millas, y de repente alguien le ofrece a usted para que usted pueda irse
con esa persona sin tener que cargar esa mochila. Imagínese que después de un largo tramo de 2, 3 millas, la persona le pregunta a usted, ¿por qué tú todavía tienes la mochila? En vez de soltarla. Y a veces el Señor nos ha perdonado y seguimos con esa mochila y tenemos que preguntarnos por qué esa situación se ha arraigado tan duro en nuestra alma que no podemos liberarnos de sus garras. Y tenemos que estar todavía a estas alturas de la vida mirando hacia el piso como si no fuésemos personas regeneradas, restauradas, levantadas, perdonadas, redimidas por el mismo Señor. Y mis hermanos, nosotros tenemos que saborear esa experiencia de perdón, porque eso no solamente transforma el modo en que nos vemos, sino también el modo en el que nosotros vivimos. Cuando a Jesús le llevaron un paralítico, eh, la pregunta que se hizo fue, ¿quién pecó, él o pecaron sus padres? ¿Verdad? Porque en este sentido, cuando le llevan este paralítico a Jesús, lo que están tratando de establecer, de acuerdo a los parámetros de ese tiempo, es que ese castigo físico que tiene esta persona, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, es parte del castigo divino porque hay un pecado en él o hay un pecado en sus familiares que se ha ocultado. Y Jesús, obviamente, para mostrar señorío, ¿verdad? Que es Señor, haciendo el milagro, pero también que puede perdonar a los pecados, le dice a aquel hombre, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Y en ese sentido, Jesús dice, ni él ni sus padres pecaron. Y esta autoridad de Jesús sobre la vida de este hombre, esa transformación de lo torcido que se endereza, nos habla a nosotros que el perdón tiene una dimensión interna, que la vivimos y la sufrimos en silencio, porque son los secretos que no le contamos a nadie, son las angustias que llevamos por dentro, son las vergüenzas que se quedan allí, con las que nos hacemos daño. Pero también hay una dimensión externa, que es cómo se manifiesta eso en nuestro diario de vivir, si eso se manifiesta en una falta de confianza, si eso se manifiesta en relaciones con las demás personas donde yo no me atrevo, donde yo me inhibo, donde yo no dispongo de mi potencial. Y es que a veces, mis hermanos, no sabemos el origen de por qué a veces estamos anclados en la vida. Y una de las cosas importantes que hay que vivir es la liberación que produce el dictamen divino de que ya no le debemos nada a Dios, que Él ha perdonado nuestra deuda y que ahora esa relación se ha restablecido. Vivimos, como dice la Escritura, en paz con Dios, en paz con Dios. Y las palabras de Calvar son más directas y más abiertas para nosotros. Él dice, tú, ser humano, con tu pecado, perteneces por entero como propiedad de Jesucristo. Tú perteneces por entero como propiedad de Jesucristo. Qué afirmación profunda, qué liberadora es esta afirmación, porque lo que está haciendo es que hemos cambiado de dueño. Hemos cambiado de dueño. Antes estaba enseñoreado sobre nuestras vidas el pecado y la muerte, pero ahora por entero, afirma Calvar, que eso significa el perdón, por entero somos propiedad de nada más y nada menos que Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. A la esfera de la incomprensible misericordia de Dios. Y es incomprensible porque no nos merecemos esto y no sabemos por qué Dios en su infinita misericordia
ha tenido tanta paciencia con nosotros. Y es que, hermanos y hermanas, nosotros no podemos servir de impedimento a la obra del Señor. No importa cuán inefectivo tú te sientas, cuán pequeña tú te sientas, cuán pecador tú te sientas, no importa que tú no tienes esto, que tú no tienes lo otro, que tú te comparas con las demás personas y dices, pero yo no hablo como aquella persona, yo no canto como esta otra hermana, yo no toco un instrumento como tal este otro hermano, yo no tengo los dones que tienen los demás. La pregunta aquí no es si tienes que imitar a otras personas porque a ti se te compró a precio de sangre igual que cualquier otra persona. Y Dios tiene un propósito contigo, con tu vida. Por eso Dios tiene misericordia de ti. No sabemos cómo y es incomprensible eso. No podemos comprender. Y hay personas que nosotros decimos, pero es que esa persona tiene tanto y ha logrado tanto, pues solamente hay que ver las palabras de Jesús en casa de Simón. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mis hermanos, a veces lo que vemos en las vidas de las personas no es que sean mejor o peor que las demás, es que se sienten agradecidas y un corazón agradecido hace lo que sea para el Señor porque lo que siente en su corazón es la alegría, es la fiesta de saberse perdido y que Dios le da un segundo chance, un tercer chance para seguir adelante y sé que somos a la misma vez, como decía Lutero, pecadores y santos. El ser humano, decía Martín Lutero, non posse non pecare, no podemos no pecar. Y nuestras acciones en este mundo están rodeadas de la imperfección humana. Y en muchas cosas vamos a errar. Y en muchas reuniones para planificar actividades vamos a errar. De eso consiste la fe, en cometer errores. Pues usted piensa que porque somos parte de una iglesia, somos cristianos, siempre tenemos que hacer las cosas de manera perfecta. A mí me parece que ese no es el legado que nosotros le queremos dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, imítenos a nosotros, no. Aprendan de nuestros errores, aprendan de nuestras caídas, aprendan de aquellas cosas que nosotros intentamos hacer, invertimos tiempo, dinero, fuerza y no funcionaron, busquen otros caminos, usen su creatividad, déjense inspirar por el Espíritu Santo. Porque, porque el Señor nos va mostrando, el Señor nos va guiando como iglesia, como pueblo, como individuos, hacia dónde debemos ir. Y si algo no funciona, ¿por qué insistir en eso? ¿Por qué insistir en un método, en una solución que no funciona? Si no funciona, no funciona. Y no podemos seguir insistiendo, ¿verdad? Como dicen por ahí, esa es la definición de lo que es la locura. Insistir en una solución que en el pasado no ha funcionado. Y apegarnos a esa solución tratando de que en el futuro pensando va a solucionarnos el problema, cuando en el pasado no nos ha solucionado el problema, es una definición de locura, porque nos apegamos en ocasiones a ideas. Y a veces lo que tenemos que abandonar es la idea. Y a veces de lo que somos prisioneros es de una idea que alguien sembró en nosotros, que alguien nos dijo en algún momento. Y en eso yo he tenido un montón de experiencias, mi hermano. He conocido a personas que han venido de distintas tradiciones de fe, podemos decir cristianas, hablar conmigo. Y a veces yo los escucho y yo digo, ¿cómo es posible que en medio del pueblo del Señor todavía haya gente que sigue enseñando ideas que en lugar de liberar lo que hacen es esclavizar? Es hacer sentir a la gente culpable. Es hacer sentir a la gente menospreciada, incapaces de hacer lo que son posibles en las manos del Señor. Mi hermano, mi hermana, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esa gratitud que debemos mostrar al Señor, la debemos mostrar en todo
lo que hacemos. Debemos ser esforzados. Por la obra del Señor no solamente damos el 100%, damos el 200%, porque nuestra convicción debe ser que la agenda del reino de los cielos, que el proyecto de Dios, que la visión que el Espíritu Santo ilumina, se logre. Y para lograrla tenemos que fracasar muchas veces. Como aquel que se inventó, ¿verdad?, la bombilla, y hemos escuchado ese ejemplo, que falló miles de veces y al final fue que tuvo eh, el éxito. Y es así, mis hermanos, a veces tenemos que fracasar y fracasar en muchas ocasiones para lograr a veces lo que debe ser el propósito de Dios para nuestras vidas, pero mientras no nos percatemos, mientras no abramos los ojos, mientras no miremos y aceptemos quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué el Señor nos está llevando por otra dirección, entonces seguiremos dando cosas contra el aguijón. Seguiremos dando peleas, batallas con cosas que no merecen. No merecen, hay peleas que no valen la pena. En estos días alguien estaba atacando a un oponente político, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico los ataques políticos son, ¿y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? ¿Y por qué no hizo lo otro? ¿Y por qué no hizo lo otro? Hizo un extenso listado de las cosas de que su oponente no había hecho, y mi respuesta fue sencilla, porque uno no puede pelear todas las batallas, uno no puede arreglar todas las alcantarillas, uno no puede hacerlo todo. Uno, cuando tiene unos recursos específicos limitados y uno tiene una cantidad específica de gente y uno tiene un objetivo, uno tiene que priorizar. Y en esas prioridades uno se esmera y trabaja por pelear las batallas que valen la pena. Pero hay batallas que no valen la pena, o hay batallas que pueden esperar un poco más. Y el hecho de que usted haga un listado de lo que no se ha hecho, hay gente que son expertas haciendo el listado de lo que no se ha hecho, pierden de vista de lo que se hace, pierden de vista de las bendiciones de hoy, porque se convierten en instrumentos de obstrucción, además de que demuestran que no han logrado tener una visión espiritual para ver las cosas desde la perspectiva del movimiento de Dios en medio de estos tiempos. Y nosotros no podemos mirar las cosas como las veíamos antes. Inclusive la iglesia no la podemos ver como la veíamos antes. No podemos insistir todavía en ser la iglesia de 1970, en ser la iglesia de 1980. Ya esa iglesia tuvo su gloria y su caída. ¿Por qué cayó? Pues no sabemos, no. Hay que preguntarle a los que estuvieron allí. Somos la iglesia del siglo XXI y tenemos que utilizar los recursos, la inteligencia, la imaginación del siglo XXI, las herramientas que tenemos. No podemos seguir remendando un odre nuevo con un parcho viejo. Esa es la enseñanza de Jesús. Porque cuando el odre nuevo se expanda, obviamente por la fermentación del vino, va a rajar el odre y se va a echar a perder el vino. A un odre nuevo hay que ponerle un parche nuevo, un remiendo nuevo. Y en ese sentido nosotros tenemos que mirar hacia dónde nos está llevando el Espíritu Santo en estos días. Nos está llevando, y esa es mi más humilde invitación y idea, es que no imitemos a lo que ya está. Imitar a lo que ya existe es ir en retroceso. Imitar a lo que ya tenemos, a lo que es el modelo hoy día de que todo el mundo para ser iglesia tiene que tener estas cosas. Y hoy día, pues, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos? Ah, porque en tal iglesia lo hicieron, porque allá lo están haciendo, y eso atrae a la gente le gusta, pero es que ese no es el criterio del Espíritu. El criterio del Espíritu no es entretener a la gente, el criterio del Espíritu no es que nos parezcamos a aquellas y aquellos que están a la derecha o a la izquierda, es que seamos quienes tenemos que ser en el tiempo preciso de Dios, en el lugar donde Dios nos plantó, donde Dios nos sembró.
ahí es donde tenemos que echar raíces. Y si Dios te plantó allí, en esa iglesia, echa raíces en esa iglesia. Trabaja por esa iglesia. Ocúpate por esa iglesia. Porque ese es el lugar donde el Señor te envió. Es donde el Señor me envió a mí. ¿Que no es perfecta? No, pues claro que no. La iglesia perfecta, ¿sabes cuándo la vamos a ver? En el reino de los cielos. Y para eso hay que pasar de este mundo al otro mundo. Mientras vivamos en este mundo, tenemos que aprender a ser iglesia humana del siglo XXI, con los retos y desafíos del siglo XXI, que no son los desafíos de los años 70 y 80. Hoy día vimos otros desafíos y tenemos que actualizar la predicación de la palabra del Señor para este tiempo y a esta gente. No podemos seguir con el libreto del odio, de la exclusión, de la inequidad. No podemos seguir con el libreto de la exclusión y de la desigualdad. Eso, mis hermanos y mis hermanas, eso es parte integral de lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Y esa fue la crítica que le hicieron a Jesús. Jesús está transformando la manera en la que se veía la vieja religión, lo que se aprendió en la sinagoga por siglos y décadas. Y cuando llega Pedro donde Jesús y le dice, Señor, tenemos que perdonar 70 veces, Jesús le dice, no, 70 veces sí. Jesús reescribe, Jesús vuelve a mirar el pasado, no lo invalida, pero lo adapta y lo reinterpreta a la luz de su realidad contemporánea. Eso es lo que significa actualizar la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que experimentar en la vida el perdón de un Dios que nos ha mirado y que nos ha dicho, bueno, es tiempo de que tú sigas para adelante y los errores del pasado ya no sigan anclándote, ya no sigan arraigándote, ya no sigan deteniendo para lo que hay para tu vida en este tiempo moderno. Estás justificada, dice Calvert. Ya no eres para mí la pecadora, sino que allí donde tú estás se ha levantado otra. Lo que Dios ve en ti no es lo que tú ves de ti. Qué difícil es de entender. Lo que Dios ve de ti no es lo que tú ves de ti. Tú te estás viendo con todo tu pasado, con todos tus errores. Dios te ve como nueva creación, como un ser humano perdonado, liberado. Y hay que ver si nosotros estamos viviendo y experimentando esa libertad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo llama la metanoia, la conversión, la nueva mente. Algunos siguen con la vieja mentalidad. Para ellos la metanoia es excavar en el pasado, en la arqueología, y tratar de rescatar el pasado y ponerle pinturita por encima para ver si eso cambia las cosas. Es como una pared que está explotada y dañada y llena de humedad y usted no quiere hacer más que se vea bien, usted le echa una capita de pintura encima. Pero si usted no la raspa, si usted no trabaja con el techo, si usted no le echa un sellador, si usted no pone un primer, todas esas cosas, por encima se verá diferente, pero por dentro es exactamente lo mismo. Eso no es transformación. Eso no es metanoia. Eso no es conversión. Eso no es, perdón, arrepentimiento y nueva realidad en Cristo. Eso no es un odre nuevo. No, 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 no. Eso es seguir con la vieja mentalidad y ponerle encima un maquillaje para que sea atractivo y ver. Esos son estratagemas de seres humanos que utilizan ese tipo de cosas, de mercadeo de la fe, para atraer a la gente, pero para retornarla de nuevo al pasado.
Back to the Future. La realidad de Cristo es nueva, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Dios es estreno, cada mañana Dios es estreno. Y Él transforma todas las cosas de adentro hacia afuera. Así que a veces hay que derribar esas paredes porque ya las varillas no sirven y hay que hacerlas de nuevo. Lamentablemente hay modos de pensar, maneras de vivir, interpretaciones y visiones de Dios que ya lamentablemente no podemos seguir sosteniéndoles en tiempos como los nuestros porque promueven la desigualdad, promueven el racismo. Los Cristos blancos, todos los cuadros de Cristo blanco, rubios de ojos azules. Dios mío, a estas alturas, mis hermanos, todos sabemos que Jesús no era ni blanco, ni de ojos azules, ni era el rubio de Galilea. Todos nosotros sabemos eso ya hoy día. Jesús era quien era. Nosotros no podemos seguir promoviendo estándares y visiones que promueven mentalidades que nos van a llevar lejos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por lo tanto, ya tú no eres quien tú eras. Y tienes que verte como nueva creación. Y lo que eso significa es que el Señor ha puesto en ti un corazón perdonador, un corazón que se abre para aceptar a más personas, para amarlas, para recibirlas, como el Señor perdona y recibe a aquellos y aquellas que llaman de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque en última instancia el Señor perdona y ama sin el pie. Y dice Calvar que esta misericordia es incomprensible. Tú no tienes que entenderla. Es como el estudiante que se enoja porque la maestra le dio el bono al que no se lo merecía. La maestra tendrá sus razones, no nos las dirá, pero nosotros pelearemos por acá diciendo, ¿por qué le diste el bono a Pepito? Pepito no se lo merecía ese bono. La maestra sabe más que nosotros. Nosotros tenemos que entender que los pensamientos de Dios son más elevados que los pensamientos del ser humano. Y Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, de antemano ya sabe el por qué, el cuándo y el cómo de los seres humanos. Por eso nosotros no tenemos que entender por qué Dios hace las cosas. Si Dios perdona a mi enemigo, pues tenemos que darle gracias al Señor. Jonás no tenía por qué entender porque Dios perdonó a Nínive y se arrepintió. Jonás se molestó porque Jonás no quería que eso pasara. Jonás quería que las cosas pasaran como estaban en su mente, como él había aprendido, con el libro de lo que le habían enseñado. Y Dios, al cambiar, sorprende a Jonás. Jonás no puede entender a Dios porque Dios se torna en este ser perdonador, en este ser que perdona 70 veces 7 a aquellos y aquellas que en algún momento Dios envió a Jonás para proclamar un mensaje de destrucción, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, y el mismo Jonás se resistía a pensar, se frustró. Y no es la primera vez que lo vemos en la Biblia, ¿verdad? De la frustración. Los discípulos en algún momento llegaron donde Jesús, diciendo, mira, aquellos discípulos también predican en tu nombre y echan fuera demonios. Y Jesús le dice, pues déjalo. El que conmigo está, pues conmigo está. El que no está conmigo, pues no está conmigo. Así que nosotros tenemos que también mirar las escrituras con nuevos ojos y entender que también nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y lo que significa vivir y experimentar el perdón, y que ya no somos ante los ojos del Señor el pecador y pecadora, sino que somos personas transformadas. Lo que eso significa es que también tenemos que mirar
esa misericordia, con esa compasión a nosotros. Hasta que el día lo que lo entendamos, y cuando lo entendamos, pues entonces diremos, ahora Señor, ahora yo lo entiendo. Ya no eres para mí el pecador, sino allí donde tú estás se alza otra persona. A esa otra persona es al que yo considero. Es decir, que Dios no considera quienes éramos, sino lo que somos y lo que seremos en Jesucristo. Jesús ocupó nuestro lugar. Jesús se entregó por ti y por mí, y hoy día experimentamos esa gracia y ese regalo. Bueno, querida familia, vamos a tener una palabra de oración, darle gracias a Dios por este tiempo, y ha sido un día bien dinámico, pero bien productivo y lleno de muchas gratitudes al Señor. Dispongamos nuestras vidas, no tenemos que huirle al Señor, no tenemos que huir a estas cosas que está diciendo el Señor en este tiempo, no tenemos por qué darle la espalda al Señor. Vamos a trabajar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, sabiendo que hemos sido perdonados y transformados para algo. No es que el Señor nos perdonó solamente para que digamos, mira, yo soy mejor que tú, no, hemos sido transformados para transformar, para que llevemos ese gozo, esa alegría, ese sentido nuevo de la vida transformada al mundo. Oremos. Señor, hoy nos acercamos ante ti con gratitud, dándote gracias porque en todo momento, Señor, tú nos inspiras, nos hablas, pero sobre todo nos desafías a entender lo que tú quieres decirnos y hablar al corazón. Es muy cierto, Padre amado, que hay palabras que provienen de ti que toman tiempo germinar, y que a veces, Señor, toman más tiempo de que nosotros pensaríamos poder entender qué es lo que tú estás tratando de hacer y decirnos mediante tantas palabras, mediante tu palabra, mediante tu acción en el mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que en tus manos somos instrumentos de bendición, que podemos tocar otras vidas, que podemos, Señor, servir, que podemos, Padre amado, bendecir a otras personas, a veces simplemente con una sonrisa, pero también, Señor, quizás defendiendo a quienes están, Señor, excluidos. Hay tantos en nuestra sociedad que son excluidos. Mira las luchas que están teniendo nuestros niños con autismo ahora mismo, Señor, con estas leyes que están tratando de privarles de sus derechos. Mira aquellos y aquellas que están perdiendo derechos laborales, Señor, que de algún modo sienten inseguridad en estos lugares de empleo. Ayúdales, Señor, aquellos que están enfrentando, aquellos que están esperando por una ayuda que les llegue, Señor, y la ayuda no les llega, Padre amado. Permite que en ellos también pueda haber esa esperanza, y que si en algún momento nosotros podemos ser instrumentos tuyos para transformación de esas realidades, alzando nuestra voz, hablando por los que no tienen voz, Señor, y que de algún modo lo que expresemos, Señor, lo hagamos en tu nombre, lo hagamos a favor de nuestros semejantes, para levantarlos, para humanizarlos, para dignificar a nuestros semejantes que hoy día necesitan, Señor, que como pueblo nos unamos y los levantemos. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí. Te presento cada una de las peticiones que ya hemos mencionado, que tu mano poderosa y de gracia sea sobre ellos, y que nos bendigas en tu amor como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, queridas familias. Gracias por acompañarme en este tiempito. Nos volvemos a ver el martes. El martes, recuerden que ahora nos vamos a ver los martes y los jueves a las 9:05. Los que quieran acompañarnos el domingo a las 8 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica, nuestro tiempo de reflexión, a las 8 de la mañana, y a las 11 nuestro culto de adoración. Así que acompáñennos en estos tiempos. Si usted pues, desea acompañarnos,
en el momento, o luego si quiere ver las grabaciones, pues también lo puede hacer. Y si usted entiende que esto le ha sido de beneficio para su vida, pues compártalo con las demás personas para que también otros y otras puedan beneficiarse del mismo modo que usted sea bendecido en este momento. Así que la paz de Jesucristo sea con ustedes, para atrás ni para coger impulso. Dios, no se preocupe, vamos para adelante en el nombre del Señor. Llene ese corazón de fe, arriba el corazón. Sum sum corde, dicen en latín. Arriba el corazón. A ti elevamos nuestros corazones, Señor. Elevamos nuestra alma. Y que viva Jesucristo. Que viva la fe, que viva la esperanza, que viva el amor, que viva la justicia, que viva la paz de Jesucristo en el mundo. Que seamos nosotros esos instrumentos. Para adelante, que descansen. Yo creo que yo ahora voy a dormir el sueño más largo de este verano, pero voy a hacerlo con alegría. Un abrazo, Dios me los bendiga, para adelante. Les amo mucho y espero verlos a ver pronto. Chaito y Dios me los guarde.